Hechos 9:3. Voy a estar leyendo esta Biblia, pero maybe lea la Kadosh, pero vamos a empezar con esta. Hechos 9:3. Amén. Y la palabra sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó en el suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por el hombre de Tarso, que se llama Saulo. En este momento él estaba orando. Le mostró en visión a un hombre llamado Ananías, que entró y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablando de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tienen la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista, y luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó la fuerza. Saulo. Bueno, hasta ahí voy a leerlos porque ya saben el resto. Vamos a hablar de Saulo. Aquí nos está dando una información muy importante de Saulo. Nos está dando que él estaba persiguiendo a los creyentes del Mesías y estaba dirigiéndose a Damasco a cumplir una orden, una misión de hombre. Entonces dice que estaba yéndose no solo, sino con sus compañeros. Pienso que con una parte del ejército, porque él estaba yendo a una misión a cumplir, a seguir a los creyentes del Mesías. Y dice que él escuchó una voz y después él cayó al piso, o sea, se postró y cerró sus ojos y escuchó y dijo: ¿por qué me persigues? Y dice que una luz resplandeció sobre él y él se postró
y él escuchó la voz del Mesías. Y puedo ver aquí que esa parte de cuando un ser humano no conoce a su Salvador, le pregunta: ¿quién eres? Dice: soy el que me persigues, soy el que estás persiguiendo, porque realmente aquí nos quiere decir a nosotros que somos perseguidos o somos, ¿cómo se dice? Somos hablados o rechazados, y todo eso no es a nosotros, es al propio Mesías, es al propio Jesús de Nazaret. Y eso le estaba tratando de decir. Y veo ahí esa parte de que cuando abrió sus ojos se quedó ciego. Y dice que no podía ver y que los amigos no veían. Yo pienso que ellos pensaban que estaba loco porque él estaba hablando solo. Él estaba hablando solo, no escuchaban ellos la voz. En una versión hay que dice que ellos no escucharon la voz, que solamente escucharon la voz de Saulo que estaba hablando. Entonces dice que lo llevaron a Damasco, a una casa, y lo dejaron ahí. Y dice que le dio la revelación a Ananías para que vaya a orar por él. Y fue a orar, pero Nehemías le dijo al Señor, porque él era conocido muy grande, porque él perseguía a todos los creyentes del Mesías. Decía: ¿cómo me vas a mandar si me va a matar? Él está matando a muchas personas. Y solamente le dijo: ve. Y me gustó esa parte que dice: él va a ser un instrumento elegido para llevar el mensaje a los gentiles. Y no solo a los gentiles, sino a los reyes. Y no solamente a los reyes, sino también al pueblo de Israel también. Santo. Aquí vemos a un Pablo sin armas de todo lo que él había aprendido. Vamos a ver la historia de Pablo. ¿Quién es Saulo? Saulo nació en Tarso, en Turquía. Era de padres hebreos de la tribu de Benjamín. Y él era un fariseo. Y muchos tal vez no sepan qué significa fariseo, porque hay muchas partes que mencionan en la palabra de quiénes son, y están, ¿cómo se dice? Están fariseos, escribas. Tal vez no sepan quién es fariseos. Fariseos eran un grupo religioso judío que enfatizaban la observancia escrita de la ley, o sea, de la Torá y la tradición judía. A menudo se enfrentaban a Jesús. Ellos eran los que se enfrentaban a Jesús constantemente y hacían de interpretar la Torá, o sea, la ley, y la practicaban religiosamente, o sea, legalista como lo pueden entender en este tiempo. Eran bien legalistas, bien religiosos. Bueno, en las dos partes, las dos cosas. Y él era de las raíces judías y tenía la ciudadanía de Roma, pero pertenecía a los raíces judías. Y desde pequeño fue como aquí que él fue muy respetado por su familia, porque él estudió muchas cosas, no solamente la Torá, no solamente de las tradiciones de los judíos, sino también sabía ¿cómo se llama? Como un protocolo que había, que solamente recibían los que eran de, ¿cómo se dice? Que son de una sociedad alta. Y él lo recibía, todas esas enseñanzas, y no solamente era estudiado, es como un teólogo también, que tenía también ¿cómo se dice aquí? Un doctorado, o sea, era bien estudiado, se sacó todo, el bachiller, el doctorado, todo,
todo. Y era bien preparado, humanamente se preparó tanto que era muy importante y era conocido, no solamente en el pueblo de Israel, sino también en Roma, porque él era ciudadano de ahí. Y también sabía, creo que como 3, 4 idiomas. Eso era una persona con, ¿cómo se dice? Ahora en este tiempo, una persona bien estudiada, con una profesión que tenían que respetarle la gente. Dice, hablaba hebreo, griego, algo de latín y estaba especialmente calificado para cumplir con esta comisión para el Señor. Santo. Y aquí vemos el desborde de esto, porque en la primera parte que encontramos a Saulo, en la participación de la muerte de Esteban, y está en Hechos 8:14, de la muerte de Esteban, pero no voy a hablar de esa parte porque vamos a hablar de Esteban en otra parte. Pero ahí estaba Saulo, viendo cómo mataban a Esteban, y él era el que no daba la pelea, sino era el que, porque lo que se decía, él tenía autoridad. Entonces toda la gente era movida por las gentes importantes de ese tiempo, y él vio morir a Esteban. Puedo ver ahí ese odio hacia los creyentes del Mesías, y puedo ver cómo él odiaba a la gente que creía en el Salvador, en nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, y cómo disfrutó esa muerte de Esteban. No era una persona que tenía un corazón humilde ni sencillo, no era una persona que tenía un corazón que tenía misericordia. Él no tenía misericordia. Él era un hombre muy con un orgullo y con un ego muy alzado. Pero podemos ver todas esas cosas y podemos decir tantas cosas de él que era en el ámbito físico, aquí en la tierra, era alguien muy importante. Y por todas las cosas que él tenía, pues tenía un orgullo fuerte. En ese encuentro, en Hechos 9:3 en adelante, podemos ver por qué fue ese encuentro así, por qué le quitó la vista a Pablo. Y yo me preguntaba siempre eso, ¿por qué le quitó la vista a Pablo? Y era porque él estaba mirando siempre físicamente. Él miraba solo físicamente de dónde viene, qué hace, qué profesión. Porque recuerden que todos los creyentes del Mesías no eran influyentes de profesión o de cargos fuertes, y eran como en este tiempo, que eran de la alta sociedad y que conocían, no eran ni fariseos, no eran ni escribas. O sea, todos los apóstoles y todos los creyentes del Mesías no eran como él veía que tenían que ser, porque supuestamente los que eran importantes para su vista tienen que tener una profesión, tienen que estar en una posición grande para poder escuchar de lo que ellos estaban llevando el evangelio, y no podía escuchar porque su ego estaba muy superior a todos los apóstoles o todos los emisarios, porque los emisarios no eran con una profesión, no eran estudiados como él, eran una gente pobre, bueno, no tan pobre, pero era de una gente, ¿cómo se dice?, que no tenían profesión y que vivían humildemente. Entonces pienso que la vista de él solamente miraba solamente qué eran ahí. Pero tuvo que tener ese encuentro para poder ver la realidad y poder ver en el espíritu. Porque muchos fariseos solamente vivían solo religiosamente y legalistamente, no veían en lo espiritual, no buscaban en lo espiritual. Y me doy cuenta en ese tiempo que la gente vivía solamente del estudio de la ley y cumplir nada más, pero no había esa comunión con el Padre, esa entrega,
esa humillación, esa intimidad con el Señor. Todo era así y así y así se tiene que hacer, si no le hacían de apedrear o los mataban. Pero aquí, desde el principio, desde que le encuentra a Saulo, tiene un encuentro sobrenatural, para decirle: yo soy al que estás persiguiendo, yo soy el Hijo de Dios. Y lo escuchó en una voz clara, que él tuvo que postrarse para poder escuchar, porque él vio una luz, para poder escuchar la voz del Señor. Y veo aquí que nos dan muchas enseñanzas en esta parte. Tantas enseñanzas aquí que puedo estar predicando, pero voy a irme por encima. Que dice que él aprendió a escuchar la voz del Mesías. Y sí se humilló, y cuando le quitó la vista, se dio cuenta que estaba sin vista. Ahí dice que entró en ayuno, que no comió por ¿cuántos días? Por 3 días. O sea, cuando te pasa algo fuerte, tú empiezas a ayunar y empiezas a buscar del Señor y empiezas a orar. Y miren, ese varón que era religioso, que sabía de la palabra, así como decir los teólogos saben al revés y al derecho, y no practicaba eso. Ahí está nombrando que él se puso en ayuno por el susto que tuvo. Y me doy cuenta de muchas cosas ahí que puedo seguir indagando, pero ahí me doy cuenta que la mayoría de todos los fariseos, los escribas y todos los que le atacaron al Mesías solamente vivían, pero no la aplicaban en su vida, no buscaban esa relación, esa intimidad. Y por primera vez él encuentra esa parte, porque llegan Ananías ahí donde él está y dice: el Señor me mandó para que ore, para que te dé vista. Y él entendió, y pienso que desde ahí él entendió y tuvo un encuentro, porque ahí dice que lo bautizó. Y ahí lo dice, lo bautizó y recibió al Espíritu Santo. Y dice que cayó algo de sus ojos, escamas, como escamas. Porque era una ceguera tan profunda, hermanos, tan profunda. Porque hay muchos, y hasta ahora en la actualidad hay muchos legalistas, muchos religiosos que quieren vivir al pie, pero no se limpian, o sea, no tienen esa intimidad, no se dejan llevar por el Espíritu Santo, más solo quieren cumplir, y así, o si no te mueres, o si no te vas al infierno. Pero Pablo es un ejemplo poderoso aquí para todos, porque no solamente les está diciendo que la profesión o todo lo que tú tengas en tu mente no sirve para nada. Y hay un versículo que dice: todo lo que he estudiado, todo lo que sé de la palabra, no me es nada. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque seas sabio humanamente y sepas tantas cosas de la palabra, si tú no has tenido ese encuentro con el Señor y ese bautizo en el Espíritu, no sabes nada. Y así sepas, así hayas estudiado, porque Saulo era estudiado, era de no solamente de años. Entonces aquí podemos ver muchas cosas. Y he visto también testimonios fuertes de personas que han sido estudiadas, profesionales, policías, doctoras, enfermeras, que dicen no es nada comparado para la sabiduría del Señor. La sabiduría y el entendimiento, el discernimiento y la revelación que da el Señor cuando tú ya tienes ese encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Ya no eres igual, ya no ves solamente físicamente, aprendes a ver espiritualmente y tienes misericordia, tienes humildad, tienes amor para la gente. Y ya no te quieres quedar quieta, quieres trabajar, quieres ser ese instrumento elegido como Pablo para poder llevar la palabra a las naciones y que nadie te detenga. Y en esta parte, el
el instrumento poderoso era Pablo en ese tiempo. Porque yo sé que los apóstoles recibieron toda la enseñanza del Maestro, de nuestro amado Mesías. Pero Pablo ya sabía. Pero cuando él entendió de que se había equivocado y de que no le había dejado ver esa religiosidad o ese legalismo al Mesías, él tuvo ese arrepentimiento. Y creo que en esos 3 días que tuvo la oscuridad de su vista, pudo entender que Él era el Salvador y que se equivocó tanto. Y Él solo quiere un corazón rendido hacia a nuestro Mesías. Él lo limpió y lo hizo de nuevo. Y cada vez que Él habla, Él dice: yo estoy recibiendo. Por el Espíritu yo estoy recibiendo, yo estoy aprendiendo. Y esta arma era poderosa porque podía moverse por casi todos los países. Pero necesitaba ese encuentro sobrenatural con nuestro amado Mesías. Y muchas veces en este tiempo he orado por esa parte que digo, que tengan ese encuentro como Pablo. Porque hay muchos que tienen escamas en sus ojos, no tienen velo, porque el velo es fácil rasgarlo. Pero hay muchos que tienen escama en sus ojos. Y la escama es más dura de sacar. El velo es fácil de romper porque es más finito, pero la escama tienes que sacarla. ¿Por qué? Porque vivió en una mentira y en una burbuja que no tuvo ese encuentro en el Espíritu. O sea, su espíritu no estaba avivado, su espíritu estaba solamente ahí. Pero su conocimiento humano, su sabiduría humana, no le permitía acercarse a nuestro amado Mesías y entender las revelaciones, el entendimiento y ver la realidad en el ámbito espiritual. Y hay muchas personas que tienen escamas en sus ojos porque son más duras, que dicen: sí creo en Dios, pero yo no quiero aceptar al Señor. O sí creo en Dios y yo voy el domingo a la iglesia, pero no necesito ir a una iglesia porque ahí hay muchos pecadores. Están con escamas. Están con escamas. Porque todavía no han tenido ese encuentro sobrenatural con nuestro amado Mesías. Y hay otros más que dicen: yo no creo en el Señor, o no creo en eso. Yo no creo en nada de eso. Yo he escuchado, pero no creo nada. Esas escamas son escamas en sus ojos que no les permite ver la realidad. Y tenemos que orar por esas personas así. Porque así como Pablo, que era una persona influyente, una persona que no creía en el Evangelio y que no creía en Jesús, que lo rechazaba. Hay personas que hacen también lo mismo en este tiempo. Pero ahí está ese encuentro sobrenatural con el Mesías, con nuestro Salvador. Y que he orado siempre para que caigan esas escamas y tengan ese encuentro sobrenatural en cada una de las personas que están ciegas, y no solamente con un velo, sino con escamas, que ya están ahí ya profundizadas en su piel y que no les permite ver. Pero nada es imposible para el Señor. Nada. Si con Pablo pudo, que era tan influyente, tan estudiado, tan teólogo, tan profesionista de bachiller y de todo, que era influente y reconocido en Roma, en Israel. Yo sé que para este tiempo también hay algunos Pablos que esas escamas se caerán de los ojos de ellos y podrán ver la gloria del Señor en sus vidas, porque ellos solamente entienden cuando tienen ellos su propio encuentro sobrenatural con el Señor. Porque algunas veces nuestra palabra, que estamos llevando la palabra, no es suficiente para ellos, porque nos ven como insignificantes o nos ven como que somos locos y que estamos hablando y que perdemos el tiempo.
Pero por causa de ese rechazo, por causa de lo que están diciendo, oh, yo no creo, mira cómo está y es creyente, mira cómo vive o mira esto, ellos mismos están acercándose al reino de Dios, porque el Señor tiene un cuidado con sus hijos. Y algunas veces todo lo que declaran sobre nosotros no es sobre nosotros, es sobre nuestro amado Mesías, el Hijo de Dios. Y sé que cada uno de ellos tendrán ese encuentro sobrenatural, que así como Pablo estaba ciego, con escamas en sus ojos, sé que las personas que también están ciegas en este tiempo, va a caer esas escamas de sus ojos y van a ser esos instrumentos poderosos aquí en la tierra. Este personaje de Pablo, del apóstol Pablo, porque ya después, ya cuando ya recibió, él era un apóstol, se convirtió en el apóstol. Y él era el último, y no era ni de los 12. Él nunca lo vio. Y él es alguien como nosotros, porque nosotros no lo vimos físicamente, los otros emisarios los vieron físicamente. Pero Pablo no, Pablo lo conoció en el Espíritu, tuvo un encuentro con nuestro amado Mesías, escuchó su voz. O sea que nos está diciendo a cada uno de nosotros, nosotros podemos escuchar su voz, nosotros podemos tener ese encuentro sobrenatural. Él es una esperanza para todos los gentiles, porque muchos dicen, oh, no somos dignos, somos dignos. Porque Él lo recibió de una persona que no creía, porque Él sí no creía en el Mesías. Y podemos ver esa manifestación poderosa en el Señor, en esa parte de transformación de corazón, de mente, porque fue una transformación de corazón y de mente. Y fue un despertar en su espíritu de Pablo, porque ya no era Saulo, era Pablo. Y él llevó todas esas palabras. Y además de este personaje, de este hombre que hacía tantas cosas, que hizo tantas cosas, y que hay el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros son de él. ¿Quién se iba a imaginar que alguien que odiaba al Mesías iba a hacer más? Iba a traer más enseñanzas, iba a traer más revelaciones y a entender más rápido, porque se entregó por completo. No porque solamente le quitaron las escamas de sus ojos, no, porque realmente se entregó de corazón. Y me trae esa parte que dice, que estaba hablando ayer el hermano Mauri, que dice, no se sientan superiores por lo que ya son creyentes. No se sientan superiores, porque por causa de los judíos que rechazaron, nosotros entramos como esa rama injertada en el olivo. Pero si es que ellos creyeran, van a ser como Pablo. Pero esta es una oportunidad para nosotros en este tiempo, de poder entregarnos con corazón, alma y cuerpo a nuestro Mesías, a nuestro Jesús de Nazaret. Porque si ellos, siendo así como son, imagínense, porque eran como Pablo, eran como Saulo, y hasta ahora también. Pero gracias a ese rechazo nosotros estamos aquí. Tenemos una oportunidad y tenemos que aprovecharla al máximo. Tenemos que aprovecharla y llevar la palabra del Señor a todo el que respira, a todo el que está sediento, hambriento de la palabra. Y nos está diciendo y nos está hablando a nosotros. Nosotros somos ese instrumento aquí en la tierra. Nosotros somos esos instrumentos. Y tal vez no te sientas capacitado y digas, yo no sé nada. Pues aquí te está dando a entender hasta de uno que estudió toda su vida de la palabra y te está diciendo que no sabe nada. Todo lo que él sabe no es nada para lo que el Espíritu Santo le está enseñando y lo está mostrando a través de la revelación, a través del discernimiento en la palabra, con una nueva visión,
con un nuevo conocimiento que no viene de este mundo, sino que viene desde el mismo reino de Dios, del cielo. Es que tú no eres la que vas a hablar, o tú no eres el que va a hablar. El que va a hablar es el Espíritu Santo, y tú solamente tienes que estar presto, atento, abierto para que Él pueda fluir en ti. No puedes decir yo no puedo, porque tú no eres, sino es el Espíritu Santo a través de ti hablando. Solo abre la boca y Él va a hablar a través de ti. Solo cuida tu templo y Él va a estar usándote a ti. Así como Pablo, que no sabía, pero que él aprendió. Y yo digo, él aprendió por las malas, porque tuvo que quitarle la vista físicamente. Y 3 días tuvo que estar ayunando. Porque en vez de, ahí no dice que él ayunaba ni nada. Ahí dice que él no comió 3 días y que estaba orando. Él aprendió a humillarse. Él aprendió a buscar del Señor. Ahí en esa ceguera, en esas tinieblas, en esa mentira que le había opacado todo. Él oró y el Señor lo escuchó. Antes de que él supiera, ya habló a Ananías para que vaya a orar y para que le devolviera la vista, para que él pudiera trabajar para su reino. Muchos de nosotros estamos ciegos, o estamos llevándonos por la mentira, diciendo que yo no sé, yo no tengo entendimiento, yo no puedo hacer esto, yo no sé. Te aseguro que para el mundo tú puedes hacer muchas cosas, y para Dios te sientes ilimitado. No te sientes capaz, no te sientes preparado. Es que el Señor nos está buscando a preparados. Todos, la mayoría de todos los apóstoles, uno era pescador, los otros eran de diferentes cosas. No eran fariseos, no eran rabís, no eran maestros de la Torá. Solamente eran gente humilde, gente que creyó en Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios, y que lo siguieron y que abrieron su corazón. Y ellos no evangelizaron solo a 2 o 3 personas, evangelizaron a muchas personas. Y podemos llevar el ejemplo de Pedro, que él era un pescador. Y ahí lo dice, que él era un hombre que no era preparado, y que era grosero, y que era otras palabras más que no quiero decir. Y que no necesitó un estudio, un doctorado, que sea teólogo. Necesitó su corazón abierto. Necesitó ese corazón, esa humildad. Que él crea en Jesús, en su salvación, que Él es el Hijo de Dios y que Él va a obrar, y que esté abierto, y que cada día aprenda más del Mesías, de los pasos que Él estaba dando, porque los primeros apóstoles, los primeros emisarios, discípulos, recibieron enseñanza físicamente, y fue tan profundo porque conocieron al Mesías, vieron los milagros, escucharon las enseñanzas. Y aún así, después de que Él murió y resucitó, recibieron 40 días más de enseñanza. O sea, el propio Señor te va a capacitar. Y no es que el Señor va a bajar, no, aquí ya está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a poner en ti a que tú puedas leer la palabra. Va a decir, lee este libro. Come este libro, y cada vez que tú estés leyendo vas a recibir esa revelación, esa revelación, ese discernimiento, ese entendimiento, y vas a abrir tus ojos, van a ser abiertos. Pero si tú te entregas en ayuno y oración, y tú también pones de tu parte, porque no todo va a estar orando y no haces nada, no. Ya te enseñaron a leer, ya te enseñaron cómo tienes que leer la palabra, estudiaste cómo buscar los números, así como dijo el hermano Mauri que él pensaba que Romanos 8:13, que era que él tenía que leer a las 8:13 de la mañana o de la noche. Pero yo pienso que ya recibiste toda esa enseñanza. Aplícala, porque desde la primaria, hasta la secundaria, te enseñan cómo sacar hasta resumen, te enseñan a ver cuál era el personaje, te enseñan ya todo. Estás capacitado. Solamente está en tu corazón. Está en tu corazón para que tú apliques. Es una forma de disciplina de ti,
Porque muchos dicen que yo no sé nada, no puedo grabarme los versículos. Claro que no vas a poderte grabar si solamente escuchas y no lo escribes, no tomas nota, no vas en la semana y escudriñas y estás repasando y declarando. No va a pasar nada, porque si tú no haces nada y solamente lo miras, no va a pasar nada. Recuerda que no solamente eres espíritu, eres carne. Y tienes que meter esa palabra al principio, tienes que meterlo con cuchara, poco a poco. Pero tiene que estar ese empeño para poder hacer, de decir, Señor, ahora sí, yo quiero entender tu palabra. Háblame a través de tu palabra. Voy en ayuno y oración, Espíritu Santo. Abre mi entendimiento y abre mis ojos espirituales. Y Él va a abrir, Él te va a dar entendimiento. Por eso está aquí el Espíritu Santo y muchos ignoran eso. Muchos ignoran al Espíritu Santo que está ahí, Solamente tú tienes que decir, Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, yo creo en el Señor, pero no entiendo. Se trata de práctica. Se trata de leer. Se trata de leer y leer. Al principio yo también era así, decía, no me gustaba leer. Hermanos, a mí no me gustaba leer. Y era una parte fuerte de mí que tuve que decir, ok, tengo que leer. Y leí y no entendía nada, no entendía nada. Y decía, y en la Reina Valera pues todo está vosotros, sois y así. Y otras palabras que son, que no usamos en la actualidad esas palabras. Y no entendía. Y hubo un día que estaba pasando por muchas cosas y que le dije, Señor, Espíritu de Dios, ayúdame a entender. Ya llevo leyendo y eran como una semana que llegaba leyendo solo esos versículos y no entendía, y otra vez. Digo, Espíritu Santo de Dios, abre mis ojos. Abre, que necesito entender qué me estás tratando de decir. Abre mis ojos y hazme ver lo que está ahí. Y fue una búsqueda continua, no fue así como magia que es bloom, ya. No, fue una búsqueda en la carne, matando tu carne, sacando tiempo, orando, ayunando, buscando la presencia del Señor, pidiéndole al Señor que abra, porque sí creo que había escamas en mis ojos, porque era bien difícil entender. Y tenía que arrancar esas escamas para que yo pudiera ver, porque no entendía, no recibía revelación. Y no fue fácil. Tiene que haber esa parte de sacrificio de ti para que tú puedas recibir esa parte del Espíritu. Porque si tú matas tu carne, si tú sacas todo lo que es tu humanidad, tus deseos, tus pasiones, el Espíritu Santo va a entrar en ti, va a morar en ti, te va a dar claridad y puedes ver con claridad. Pero si tienes cargado y estás diciendo, es que no entiendo nada, es que ni ayunas, ni oras, ni lees la palabra, ni buscas, y solamente de vez en cuando ves la palabra y ni siquiera te memorizas, entonces es una parte de sacrificio para poder entender la palabra. No es cualquier libro que tú puedes leer y te llenas de emoción y ya, pasó. Es la palabra de Dios. Tiene que haber ese respeto, esa reverencia. Tiene que haber esa parte de ti que digas, yo necesito entender esto. ¿Y qué necesito para entender? Necesitas orar, necesitas limpiarte a través del ayuno, necesitas poner de tu parte, dedicar, sacar, aunque sea 5 minutos. 5 minutos de tu tiempo. Y para mí son 5 minutos, no es nada. Yo pienso que me lleva más tiempo para estudiar ahora. Yo pienso que me pierdo en los minutos, ya no son minutos, son horas y algunas veces son días. Pero para ti son minutos, 5 minutos, 15 minutos. Lee un versículo. Conviértelo como que fuera algo que tú necesites. Y es algo necesario, es un alimento, hermanos. Si tú quieres crecer, si tú quieres tener ese encuentro sobrenatural con el Señor, tienes que alimentar tu espíritu. ¿Cómo te va a usar el Señor si ni siquiera lees la palabra? Si ni siquiera alimentas tu espíritu. ¿Cómo vas a tener esa guianza del Espíritu Santo si ni siquiera estás escudriñando y ni siquiera estás orando?
cómo va a fluir el Espíritu Santo. Entonces tiene que haber ese alimento diario, aunque sea una porción, un versículo, un capítulo, un versículo pequeñito que dure 5 minutos. Y estás alimentando tu espíritu. Y en un momento, hermano, si tú haces eso, en un momento va a llegar esa parte que digas y abra tus ojos y sientas al Espíritu Santo, que hasta lo sientas en tu boca, como miel en tu boca, la palabra que estás leyendo. Y vas hasta llorar cuando leas cada versículo, cada capítulo de la palabra, porque vas a sentir, te va a hacer sentir esa palabra en tu vida. Vas a sentir esa palabra y hasta vas a llorar, vas a temblar y hasta vas a sentir un fuego que ni siquiera no hay calor ahí, pero es el fuego del Espíritu Santo obrando en ti, trayendo esa palabra como fuego, sacando todo lo que está ahí adentro, todo lo que estorba. Algunos cuando escuchan la palabra lloran y es porque está siendo ministrado. El Espíritu Santo le está hablando no a su cuerpo sino a su espíritu. Y su espíritu está recibiendo y su carne está siendo liberada. Y su espíritu está fluyendo para arriba para que él pueda entender. Porque hay algunos que solo leen y no sienten nada. Es que ahí están muertos. Aprende a revivir a tu espíritu. Si estás frío, estás tibio, yo pienso que no están tibios, despierta tu espíritu. Despierta a través de la palabra, a través de la oración. Si tú no sientes nada cuando lees la palabra, es que tu espíritu no está avivado. Aviva tu espíritu, porque cada vez que tú leas la palabra, tú la vas a sentir, y la vas a sentir en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. La vas a sentir como un fuego ardiente ahí en el espíritu, que no vas a acabar de leer hasta que se termine todo ese capítulo o ese libro o ese... No vas a encontrar un final y vas a querer más. Esa es la petición que oro siempre para cada uno de los nuevos creyentes, que sientan esa presencia, que sientan cuando leen la palabra, que sientan esa fortaleza, ese gozo, porque es el mismo Señor hablando a través de su bendita palabra. Y ahí te enseña, ahí puedes recibir un consejo, puedes recibir una guianza para tu vida de lo que estás pasando. Pero si tú no te dedicas, no puedes ser ese instrumento de Dios. Amén. Levántense en este tiempo. Si tú sabes y sientes que no sientes nada cuando lees la palabra o cuando estás orando, revives tu espíritu. Es tiempo que revivas tu espíritu, empieces a escudriñar. Elige un libro de la Biblia. Un libro de la Biblia. Y empieza a leerlo. El Espíritu Santo te va a ayudar. Yo sé que algunos son estudiados y saben mucho, pero lo que enseña el Espíritu Santo no te enseña ningún profesional en teología ni nada. Es algo sobrenatural que viene con revelación del mismo Espíritu de Dios para ti. Amén. Bueno, hemos estado hablando de Pablo, del apóstol Pablo. Hemos estado hablando de Saulo, que perseguía a los creyentes de Jesús de Nazaret. Y hemos visto esa manifestación, que no importa quién seas, así seas estudiado, así sepas lo que sepas, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, no vale nada de lo que has estudiado, sino vale de lo que tú entregues en ese tiempo. Vale de tu corazón abierto y disposición para poder seguir el camino del Mesías y ser obediente. Y he visto a muchas personas también así, que son estudiadas y han tenido ese encuentro y ese orgullo se les ha caído. Esa religiosidad se les cae, ese legalismo se le cae, o sea, toda esa parte humana, porque es humana,
que no deja fluir al Espíritu Santo. Cuando tú buscas del Señor, cae. Y yo pienso que en un tiempo yo era esa parte de religiosa y legalista, porque no quería hablarles a nadie de la palabra. Y cuando el Señor me confrontó y me dijo, ve y habla a todos. Y yo lloré porque dije, no, es que ¿cómo voy a hablarles? ¿Cómo voy a hablarles a ellos si ni siquiera van a entender? Y me dio una revelación y un entendimiento diferente y dije, Señor, perdóname, no quiero estar encerrada en una burbuja, no quiero ser Saulo, no quiero ser uno de esos religiosos, no quiero ser esos legalistas, no quiero. Quiero que cuando tú vengas yo esté alerta, yo sienta, estés ahí, porque hay muchos que se envuelven en esa parte de religiosidad y ellos no van. Cuando venga el Señor no van a subir con ellos porque su orgullo, su ego, su creencia, religiosidad y tanta fuerza humana no les va a permitir ver, así como los fariseos y como todos ellos que creían en la palabra y sabían de la palabra y hacían la palabra y eran obedientes en la palabra, pero no tenían esa intimidad. No quiero ser así. Y el Señor me ha despojado de muchas cosas fuertes que yo he recibido en la enseñanza, en lo mesiánico. Y algunas cosas me han chocado porque he dicho no y el Señor ha dicho sí. Son mi pueblo, son mis hijos, ve y háblalos. Háblalos con amor. Lleva la palabra. Y yo sé que hay muchas personas así que saben mucho de la palabra y que están enclausuradas como en una, ¿cómo se dice? Como en una burbuja, que se creen que saben todo y que ya no quieren acercarse a los demás. Que esa burbuja sea rota y que ellos empiecen a expandir la verdad, porque hay tanta verdad que les da y no les deja abrir la boca y decir la verdad a todos, aunque no entiendan, decir la verdad y decir que el Señor los ama, que hay salvación, que hay armas espirituales que te pueden salvar, que no creas en la mentira de Satanás que estás perdido, sino que hay liberación. Él quiere a Pablos en este tiempo. No quiere a Saulos, no quiere a legalistas, a teólogos, a cotítulo. Él quiere a Pablos con humildad, con amor, con entendimiento en el Espíritu, para poder proclamar la palabra de él, nuestro amado Mesías, y para poder extenderla. Porque con religiosidad, con teología, con un entendimiento humano o con legalista, no va a poder llegar a la gente, porque la gente no va a ir con correa primero, no, sino va a ser con humildad, con amor, poco a poco. Y eso nos está hablando a nosotros en este tiempo. Sé como Pablo, no sé como Saulo de Tarso. Amén. Voy a cerrar ahí para poder abrir, porque ya va a ser las 11:30. Amén. Yo sé que hay muchas cosas de hablar de Pablo, pero nos quedamos ahí con esa parte de que Pablo es un instrumento, fue un instrumento elegido para llevar y extender la palabra. Y que toda escama de ceguedad que hubo en sus ojos, y aunque sepa lo que haya sabido y por saber, no fue nada comparado para ese encuentro que tuvo con nuestro amado Mesías. Él volvió a nacer, él se bautizó y le sirvió al Señor hasta el último día de su vida. Amén. Voy a orar. No sé si hay alguien nuevo ahí que quiera hacer el plan de salvación ahí.
Les invitamos para que puedan poner ahí que quieren recibir al Señor como su Salvador. Voy a cerrar esta enseñanza con una oración. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor, día con día, Padre. Gracias, Padre Santo, porque sabemos y entendemos ahora, Padre, que tú estás llamando a tus hijos, Padre. Que no importa quiénes sean, Padre. Que no importa lo equivocado que estén. Tú traes, Padre Santo, esa transformación, ese encuentro sobrenatural. Y abres mentes, Padre Santo. Quitas todo lo humano, Padre Santo, y pones, Padre Santo, ese deseo en el Espíritu, Padre. Para que podamos, Padre Santo, ser guiados por tu Santo Espíritu, Padre. No por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad o nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, sino por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Que seamos siempre guiados, que fluya siempre tu Santo Espíritu, que no fluya nuestra carne, sino fluya el Espíritu de Dios. Te damos gracias por tu enseñanza, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, y te damos la gloria, te damos la honra, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres bueno, tú eres digno, Padre. Que toda enseñanza, Padre Santo, sea, Padre Santo, trayendo ese fruto, Padre, porque esa semilla ha sido sembrada en tierra fértil, Padre. Que tengan ese entendimiento, Padre, que tú estás hablando a tu pueblo, a tus hijos, Padre. Que traigas, Padre Santo, ese encuentro sobrenatural contigo, ese cambio, Padre, a cada uno de tus hijos, Padre. Te damos gracias, Padre, te bendecimos porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Tú estás obrando, Señor, cada día. Tú estás, Padre Santo, levantando a tus hijos, Padre. Y te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, mi amado Mesías, por tu sangre preciosa, poderosa. Porque tú eres bueno, eres fiel. Porque nos has dado un nuevo comienzo, una nueva esperanza para poder caminar en tu camino, en tu verdad, mi amado Mesías. Y te damos la gloria, te damos la honra. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho, Señor. Porque tu sacrificio no ha sido en vano, Padre. No ha sido en vano, mi amado Mesías. Tu sangre tiene poder y sé, Señor, que está llegando a cada uno de tus hijos, Padre. En este tiempo, Padre. Santo eres, Señor, 3 veces santo eres, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, Mesías. Amén, amén.